El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó con 11 votos a favor, 3 abstenciones y la no participación de Argelia la resolución redactada por Estados Unidos que respalda la propuesta de Marruecos para una autonomía del Sáhara Occidental bajo soberanía marroquí. Un paso aplaudido por Marruecos que llega a 50 años de la Marcha Verde con la que este país forzó la salida del ejército español en 1975, por aquel entonces potencia ocupante del Sáhara Occidental. Tanto Argelia como el Frente Polisario Saharaui han rechazado la propuesta y piden un referendo que se pactó en 1991 con el acuerdo entre Rabat y el Polisario con mediación de las Naciones Unidas. Vamos a escuchar ahora las palabras del embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz. Instamos a todas las partes a que aprovechen las próximas semanas para sentarse a la mesa y participar en negociaciones constructivas. Se han entablado conversaciones constructivas, utilizando la propuesta de autonomía creíble y realista de Marruecos como única base para una solución justa y duradera a la disputa. Creemos que la paz regional es posible este año. ¿Por qué llega ahora este apoyo a la propuesta marroquí? ¿Se va a conseguir una solución definitiva con este respaldo? Y la pregunta, además, es si llegará la paz a la región como aseguran desde Estados Unidos o parece difícil. Desde Barcelona nos acompaña Viviane Ogou Corbi, ella es diputada por Comuns en el Parlamento Español y fundadora de Puerta de África. Y desde Madrid, Isaías Barreñada, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid y miembro también del Consejo Académico del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos. Antes de ir con ellos, voy a recordarles que nos pueden encontrar también en nuestras redes sociales con el hashtag France24/ES y, por supuesto, en todas las plataformas de podcast, Apple Podcasts, Spotify, Deezer y Tuning. Así que ya sin más dilación, sí que quiero empezar con nuestros invitados. En primer lugar, Isaías, bienvenido. Preguntarle por qué llega ahora este respaldo en el Consejo de Seguridad después de tantos años de que Marruecos aprobara ese programa que tiene para el Sáhara Occidental. Bueno, nos encontramos ante una situación bastante anómala, y es que hay un plan de arreglo desde hace 34 años, pero no se ha podido implementar, porque una de las partes no ha querido cumplir con su compromiso, que era organizar un referéndum. Y ante el bloqueo, el Consejo de Seguridad ha venido, digamos, rebajando sus exigencias a lo largo del tiempo. Primero, contemplando algunas condiciones que ponía Marruecos, luego pensando en una solución política que fuese distinta a un referéndum, y yo creo que estamos ahora en una fase, digamos, más, que es basarse en la propuesta de Marruecos como la única vía para encontrar un arreglo. Pero el problema es que la propuesta de Marruecos, que es una propuesta de autonomía que ya presentó en el año 2007, es totalmente incompatible con el derecho de autodeterminación de los saharauis, que está reconocido por las propias Naciones Unidas. Bueno, pues le traslado la pregunta también a Viviane. ¿Por qué cree que llega ahora este reconocimiento, este respaldo en las Naciones Unidas? Y si coincide con lo que nos dice Isaías, que este proyecto es incompatible con la autodeterminación del pueblo saharaui. Bueno, recordemos que desde 2020 Donald Trump tomó la deriva de reconocer el Sáhara marroquí. De hecho, fue el mismo año en el que Marruecos se volvió a incorporar a la Unión Africana. Es decir, esto no sale de la nada. Hay una deriva del presidente Trump, ¿no?, que se posiciona a sí mismo como capaz de resolver los grandes conflictos del mundo, ¿no?, y sale con una propuesta para el Sáhara Occidental, con una propuesta para Gaza, ¿no? Es decir, hay una presión estadounidense en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, aprovechando su carácter permanente, de miembro permanente, para desde su mirada, ¿no?, de no intervencionismo, terminar con los principales, digamos, focos de conflicto. Bueno, no es un conflicto abierto, ¿no?, en la cuestión del Sáhara, pero sí de poner fin, digamos, a estas cuestiones, posiblemente desde su mirada expansionista y esa mirada grandilocuente con la que hace las cosas Donald Trump.
Bueno, pues Vivian, voy a seguir con usted porque estamos hablando de Estados Unidos. El rey Mohamed VI de Marruecos ha agradecido a sus socios europeos, hablaremos también después de ellos, ha agradecido por supuesto a Estados Unidos por esta votación y ha dicho que va a buscar diálogo con Argelia, pero ¿parece factible un diálogo entre Marruecos y Argelia ahora mismo bajo estos términos? Hombre, imposible, sabemos que no hay nada, ¿no? O sea, Argelia la semana pasada se abstuvo de participar en la resolución porque plantea que es contrario a los principios, al principio de autodeterminación, pero también a los principios de la Carta de Naciones Unidas. A un corto plazo no parece que Argelia vaya a hacer un movimiento, un gran cambio en esa política, pero hay que ver cómo evoluciona la situación. Es decir, nunca me debería decir que no se va a dar esa conversación. Bueno, pues vuelvo con Isaías. ¿Ve usted también difícil ahora mismo que haya un acuerdo entre Argelia y Marruecos, de que haya un diálogo en base a lo propuesto por Marruecos? Bueno, hay que resituar la cuestión. La problemática está entre Marruecos, que ha ocupado el territorio, y el representante de la población autóctona, que es el Frente Polisario. Es decir, poner al mismo nivel Argelia, ¿no?, que Marruecos, obviamente es descentrar. Y eso precisamente es lo que ha planteado el equipo de Trump. Recordemos que estamos hablando de 3 asesores que son empresarios, no diplomáticos, tampoco personas formadas en derecho internacional, que sin embargo están haciéndole el trabajo de preparación en estos planes, como ha sido el de Gaza, ahora en el Sáhara y en otros escenarios como Ucrania, etc., ¿no? La estrategia es totalmente trumpista y es poner sobre la mesa algo que le interesa, que no necesariamente está de acuerdo con el derecho internacional, y hacer un chantaje. Y es, o se acepta esto o se bloquea. Y aquí nos encontramos en el caso de la resolución. La abstención de China, de Rusia y de Pakistán se explica precisamente por eso, porque son países que quieren que se mantenga la misión de Naciones Unidas para el Sáhara y ante el chantaje han tenido que decir, bueno, nos abstenemos al menos para que se renueve la misión, pero obviamente no compartimos el contenido de la resolución. Lo que ha hecho Argelia es salir de la sala y ausentarse, ¿no?, que es otra modalidad, digamos, de voto negativo. ¿Esto da alguna garantía de que se inicien las conversaciones? Pues no, porque claramente el Frente Polisario ha dicho que no se va a sentar a negociar algo fuera del derecho internacional. Claro, pues Isaías, precisamente por eso, gracias también por poner el foco en lo importante. ¿Cuál es la voz de los saharauis ahora mismo? ¿En qué punto queda la voz de los saharauis? Porque parece que están fuera de la discusión y, como bien dice, el Polisario lo ha rechazado. Es que los saharauis, bueno, el Frente Polisario tiene un reconocimiento por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas como el representante legítimo de la población del territorio. Y por lo tanto, cualquier solución acorde con el derecho internacional tiene que tener en cuenta los intereses, la voz, la decisión de la población del territorio. No se puede intentar encontrar un arreglo excluyendo a las partes. Y de nuevo, esto se parece mucho a lo que ha ocurrido en Gaza. ¿Qué ha puesto sobre la mesa el presidente Trump? Una solución excluyendo a los palestinos. Bueno, pues aquí es lo mismo. Pone sobre la mesa una supuesta propuesta excluyendo a los saharauis, ¿no?, como si fuera solamente una disputa entre Marruecos y Argelia. Por eso Argelia se ausenta y los saharauis han dicho, estamos dispuestos a negociar en los parámetros que han venido siendo los de las negociaciones anteriores, pero no vamos a renunciar al derecho a la autodeterminación. No creo que tenga mucho futuro este giro en el Consejo de Seguridad. Sí. Pues vuelvo con Viviana. Ha dicho el rey Mohamed VI que invita a los saharauis que están en los campamentos de Tinduf a ir al Sáhara Occidental bajo control marroquí ahora mismo. ¿Cree que eso va a llegar a suceder? Igual que los dice Isaías, parece difícil que vayan a aceptar la situación. Hemos visto en los últimos días que desde que se dio esta resolución, pues las personas saharauis se han manifestado de manera contundente dando una negativa a esta resolución y a este
a esta situación, ¿no? Lo mismo se está dando en la diáspora saharaui en España. Entonces, la posibilidad, como decía, de que personas que ahora mismo están viviendo en los campos de refugiados quieran trasladarse a las zonas ocupadas, bueno, habrán personas individuales que vayan a querer hacer este movimiento, que puedan hacer este movimiento, pero no va a ser la política que se impulse desde las representaciones de allí, también del Frente Polisario, y es probable que frente a esta situación Argelia tenga también que reflexionar, ¿no? Que tenga que plantear otras vías de reconocimiento, por ejemplo, de la nacionalidad argelina a los saharauis, que como sabemos llevan muchos años viviendo en ese territorio sin poder ostentar la nacionalidad. Posibilidad, como decía, personas podrán haberlas, pero no va a ser la tónica general, probablemente en base a la línea política que llevan las personas desplazadas y el Frente Polisario. En este punto, Vivian, es difícil hacer política ficción, pero ¿cree que podríamos ver un recrudecimiento del conflicto entre el ejército marroquí y el Frente Polisario una vez que ven que la solución internacional no se encamina a lo que aspira el pueblo saharaui, al menos la parte que apoya al Frente Polisario? Es un escenario. Sí que es cierto que el rey Mohamed ha planteado que quiere garantizar que no haya ni perdedores ni ganadores en esta situación, es decir, debería darse un mayor diálogo, pero perfectamente podría darse una escalada del conflicto. Recordemos que ahora mismo lo que hay es un alto al fuego, no hay una resolución de la última crisis que hubo en el Sáhara Occidental y, por tanto, dependiendo de los escenarios que se vayan dando, sería una opción. Pues Isaías, voy con usted también con la misma pregunta. ¿Ve posible un recrudecimiento del conflicto o Marruecos también quizás lo va a querer evitar? Bueno, desde noviembre del año 2020 se han retomado las hostilidades, ¿no? Es decir, el plan de arreglo, que tenía dos componentes, un componente político, llevar a cabo un referéndum, y un componente militar, que era un cese del fuego, pues no se ha materializado en ninguno de los dos campos, porque no ha habido referéndum y se ha vuelto a las hostilidades. Son hostilidades, obviamente, de baja intensidad, porque las capacidades del Frente Polisario son limitadas, pero obligan a Marruecos a prestar atención y a desviar muchos recursos hacia el sur. Que escale la confrontación no se puede descartar, aunque estamos hablando de una guerra totalmente asimétrica, ¿no?, entre dos contendientes. Recordemos que Marruecos cuenta con apoyo occidental, fundamentalmente europeo, norteamericano, israelí últimamente también, mientras que el Frente Polisario tiene un apoyo mucho más limitado, pues, de algunos estados africanos y argelino, poco más, ¿no? Yo creo que una escalada en la confrontación obviamente puede frustrar los planes de desarrollo económico, de normalización, incluso la imagen que tiene Marruecos en la escena internacional. No sería la primera vez. Recordemos que entre 1976 y 1991 existió esa guerra asimétrica y el ejército marroquí no pudo vencer al Frente Polisario. Nos podríamos encontrar con un escenario de ese tipo, pero los saharauis han apostado por la vía diplomática. Por lo tanto, están intentando extremar hasta sus últimas consecuencias pues la posibilidad de una solución negociada. Recordemos que Naciones Unidas, de todas formas, no es solo el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad viene de aprobar esta resolución un poco anómala, pero es que la Asamblea General de Naciones Unidas dice exactamente lo contrario. La Cuarta Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas, que es la comisión que se encarga de la descolonización, insiste en que la solución a la cuestión del Sáhara pasa por la autodeterminación de la población autóctona. Pues vamos a ir más adelante con este tema. Ya quiero cerrar también en este punto hablando de esta misión de las Naciones Unidas que se va a prolongar por un año. Parece que al principio se hablaba de 6 meses, finalmente va a ser un año. Sigo con usted, Isaías. ¿Qué importancia cobra, por tanto, en este punto esa misión de la ONU? A ver, estamos hablando de una misión
militar lo que conocemos habitualmente como una misión de cascos azules, ¿no? Estas misiones no son misiones militares ofensivas, sino generalmente son de observación, de intermediación, de observación, y es lo que tenía que desempeñar en el caso del Sáhara, es decir, observar, garantizar el cese del fuego acordado entre los dos contendientes en el marco del plan de arreglo en 1991. Y así estuvo operando esta misión hasta el año 2020, que se retomaron las hostilidades. Esta misión, y hay que recordar que su nombre lo dice, no es solamente una misión militar, sino también una misión para organizar un referéndum. Por lo tanto, tenía un componente político, además del militar. El componente político hemos visto que lo ha frustrado la negativa de Marruecos. El componente militar, estamos viendo que hoy está también vaciado porque hay hostilidades y no puede cumplir su función. Sin embargo, todas las partes están interesadas en mantener esa misión, porque no prorrogar el mandato de la misión hubiera sido algo así como la estocada del plan de arreglo, es decir, de la arquitectura acordada a partir de 1991. Y la pregunta hoy es, ¿de qué sirve una misión militar y civil que no puede cumplir ninguno de sus dos cometidos, ¿no? Esa es la gran contradicción, ¿no? Esperemos que se reanuden las negociaciones y que se le dé sentido a esta misión. Es decir, logrando de nuevo un cese del fuego, pero también logrando un referéndum. Yo creo que es bastante difícil en la actual coyuntura internacional. Pues venga, voy con Vivian con esa pregunta. ¿Vamos a ver en algún momento a Marruecos aceptar un referéndum? ¿O vista también las celebraciones generalizadas que hay en el país, esa aceptación de que el Sáhara pertenece a Marruecos parece una utopía? No, Marruecos no va a aceptar un referéndum. O sea, Marruecos hace años que pues está en este proceso, ¿no?, de urbanización del Sáhara. Es decir, el Sáhara Occidental no son solamente los territorios que aún no están ocupados, ¿no?, sino también ya hay toda una población. Entonces, Marruecos lo que tiene claro es que va a trabajar, ¿no?, en esta línea, con el apoyo además de Estados Unidos y otras potencias. Yo creo que aquí lo que tenemos que reflexionar, ¿no?, es también en qué posición queda el último dictamen del CEJUE en el pasado octubre de 2024, en el que se declaraba, ¿no?, que el Sáhara Occidental no pertenecía a Marruecos, ¿no?, y eso pues de alguna manera debía animar a los países, a los Estados miembros, a dejar de comerciar con los productos que venían del Sáhara Occidental, ¿no? Entonces, bueno, Marruecos ha tenido una línea clara en los últimos años y no va a permitir ese referéndum de autonomía, ¿no? O sea, ya ha planteado que puede traspasar algunas competencias en el caso de que finalmente el Sáhara Occidental se integre dentro de Marruecos. Pero bueno, Mohamed VI y la política del Reino de Marruecos es la marroquinización del Sáhara y a ello va a seguir. Claro, aquí estrategias políticas, a mí no me gusta, no tenemos una bola del futuro, ¿no? Pero estrategias políticas, pues puede pasar, ¿no?, que si finalmente el Sáhara Occidental se acabara integrando dentro de Marruecos, pues hubiera un inicio de una estrategia política independentista por parte de unos partidos. Bueno, o sea, se pueden dar muchas situaciones diferentes, ¿no? También Marruecos tiene que vivir un proceso de democratización, ¿no? O sea, es decir, escenarios son muchos. Ahora, no tenemos una bola, ¿no?, para decirlo. Lo que yo creo que está claro es que Marruecos no va a ceder en su cometido, tarde lo que tarde. Pues hay un punto interesante del que habla Marruecos, Vivian, y es que bueno, durante estos años ellos han hecho inversiones que han mejorado lo que es el Sáhara Occidental, el Sáhara que reclaman. ¿Cuánto hay de cierto o de no cierto en estas afirmaciones de Marruecos? Bueno, como decía,
se ha dado una urbanización de algunas zonas, ¿no? Que forma parte de este mismo proceso, ¿no? de Marruecos de intentar colonizar al final, de seguir colonizando el Sáhara Occidental, ¿no? Y parte de ello pues, es el traslado de la población, es el desarrollo de la infraestructura, ¿no? Es que, bueno, uno de los principales problemas que tenía el desarrollo del referéndum de autodeterminación es que se había trasladado tanta población marroquí al Sáhara Occidental que era muy difícil determinar los censos con los que se tenía que hacer este referéndum, y de esta forma se ha mantenido parado en las últimas décadas. Es uno de los motivos principales y una de las estrategias principales Marruecos para ello. Entonces, cierto que ha habido una inversión, sí, pero forma parte de la misma estrategia de colonización, igual que lo vemos con los asentamientos israelíes en zonas de Palestina. Pues la población se desplaza hacia allí, expulsan a la población autóctona y obviamente construyen casas, construyen otros edificios, centros de salud, etcétera, los servicios que requiera la población. También hay que ponerlo como en nivel, la capacidad económica de Marruecos no es la misma que tiene Israel, ¿no? Pero eso no deja de ser una ocupación. Bueno, pues quiero abrir ahora el debate también. Hace 50 años, estamos diciendo que se cumplen 50 años de esa marcha verde con la que Marruecos expulsó al ejército español. En 1975 empezó esa expulsión y desde entonces se ha dicho hoy aquí que, bueno, oficialmente el Sáhara Occidental es un territorio pendiente de descolonización y es España la que sigue teniendo también, pues en cierto modo, esa potestad de potencia ocupante. Y en principio debería también haber hecho un referéndum, que es lo que exigen los saharauis. Le voy a preguntar a Isaías por qué España en estos 50 años no ha conseguido, no ha querido, no ha podido hacer nunca ese referéndum. A ver, España colonizó ese territorio al que luego hemos llamado el Sáhara Occidental a finales del siglo XIX y lo mantuvo como colonia hasta 1976, aunque le pusiera la etiqueta de provincia española en 1958, en la práctica, para Naciones Unidas, ese territorio siempre fue un territorio colonial y, por lo tanto, España estaba obligada a poner en marcha un proceso de descolonización. El problema es que eso se dio en un periodo de dictadura en España y hubo una especie de retraso, de dilación, de dudas, ¿no? Para poner en marcha ese proceso de descolonización. Se descolonizaron otros territorios, por ejemplo, España se retiró del protectorado que tenía en Marruecos, devolvió el enclave de Sidi Ifni, permitió la independencia de Guinea Ecuatorial en 1968, pero el Sáhara se quedó como el último territorio colonial. Y mucho tuvo que ver la naturaleza dictatorial, no democrática, autoritaria del régimen para explicar que no cumpliera con sus obligaciones. Y aunque a partir de mediados de los años 60 España hizo promesas, ¿no?, de que pondría en algún momento en marcha el proceso de descolonización, en la práctica eso no ocurrió hasta 1974, en el que España ya finalmente se puso a preparar las condiciones para una consulta a la población. ¿Qué ocurrió en ese momento? Que intervinieron los países vecinos, Marruecos y Mauritania, reclamando la devolución de ese territorio en base a unos supuestos vínculos históricos con el territorio anteriores a la colonización y, por lo tanto, interrumpir la descolonización. España se encontró, por lo tanto, con un dilema, y es que estaba dispuesta a concluir la descolonización, pero había surgido el problema de los estados vecinos. Naciones Unidas paralizó en ese momento el referéndum y eso coincide con la muerte de Franco, el inicio del desmontaje de la dictadura, y España abandona el territorio no tanto por la Marcha Verde, sino por un conjunto de factores
de distinto orden. Va a haber presiones de Estados Unidos, va a haber una presión también militar por parte de Marruecos, porque no solamente hubo marcha verde, también hubo actos de agresión militar y actos de terrorismo, etc. Y hubo, en cierta forma, también un abandono pactado porque España se retiró del territorio conservando algunos intereses económicos. Por lo tanto, fue una mezcla de distintas razones, de distintos factores que hicieron que España abandonara el territorio. Pero lo abandonó de una forma anómala, porque una potencia administradora de una colonia, según el derecho de descolonización, no puede abandonar el territorio, tiene que cumplir con sus obligaciones de descolonización. Y por eso España, en la práctica ya no está en el territorio, pero sigue siendo responsable de lo que no hizo en su momento. Es una especie de contradicción, porque uno tiene difícil, ¿no?, ser administrador, ¿no?, del territorio si no está en el territorio, ¿no? Y por eso, de los 17 territorios llamados no autónomos de Naciones Unidas, es el único que no tiene una potencia administradora. Si uno ve la lista, ¿no?, de los territorios, cada uno de ellos, pues Malvinas tiene el Reino Unido, Gibraltar tiene el Reino Unido, Francia tiene Polinesia Francesa, etc. Sáhara Occidental no tiene a nadie que rinda informes que expliquen el avance del proceso de descolonización. Es una total anomalía generada por España en el abandono. Y España obviamente tiene una responsabilidad jurídica, pero es muy difícil un poco que la pueda materializar si no está en el territorio y si además tiene una relación tensa y conflictiva con Marruecos, quien lo ha ocupado. Cuando un Estado ocupa un territorio, entra en una categoría totalmente distinta, ¿no? Y es la de la ocupación de un territorio sobre el que no tiene soberanía, y eso se llama ocupación beligerante. Y es lo que ocurre con Marruecos. Pues después de esta larga y tan buena explicación, quiero volver al terreno político, aprovechando que Viviane es diputada, además de una izquierda crítica con la actual posición del gobierno respecto a Marruecos. Hemos visto en los últimos años un cambio por parte del gobierno de Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español, que ha pasado a aceptar este plan de Marruecos para el Sáhara Occidental. Viviane, ¿por qué cree que ha cambiado el gobierno de España esa posición, bueno, más cercana quizás, o de hacer un poco de mediador? También ha habido problemas históricos con la presencia de dirigentes del Frente Polisario en España. Ha protestado Marruecos por ello, pero ¿por qué hemos visto este cambio? Bueno, recordemos que este cambio en realidad no se da por parte del gobierno, se da por parte de manera unilateral por parte de Pedro Sánchez, sin el acuerdo de todo el Consejo de Ministros. De hecho, cierto, apuntamos también para nuestro público que España ahora mismo tiene un gobierno de coalición con el PSOE, con Sumar y partidos externos que apoyan, pero no en concreto esta postura. Correcto. Sabemos que, de hecho, hubo un cambio, una crisis de gobierno que acabó con la expulsión de Arantxa González Laya del Consejo de Ministros, precisamente porque aceptó la entrada de un líder del Frente Polisario para que se tratara de manera médica. Pero realmente lo que vemos actualmente es que el Partido Socialista se ha rendido a las presiones de Marruecos. O sea, las presiones de Marruecos no son nuevas. Sabemos que, por un lado, ejercen una presión migratoria muy fuerte. También Marruecos lo que ejerce también tiene control sobre la distribución de la energía, que son dos cuestiones críticas, no solamente para España, sino para cualquier país. O sea, estamos hablando de dos cuestiones que se identifican de seguridad. Yo diría que la de energía un poco más que la otra, pero sí que es verdad que Marruecos ha instrumentalizado a las personas migrantes, pues abriendo las fronteras y presionando a la población para que entraran hasta 10.000 personas de golpe a las fronteras españolas, ¿no? Es decir, está en una posición que realmente tensa al gobierno, ¿no? Y entre otras muchas cuestiones que pues no son quizás las principales que salen a la luz. Entonces, en este caso, de la misma manera que pues Donald Trump mostró ese apoyo al gobierno de Marruecos para la marroquinización del Sáhara Occidental, así como otros países, pues
a través de sus mecanismos de presión, pues ha conseguido torcer también al gobierno de Pedro Sánchez. Nosotros desde los comunes, desde Sumar, no compartimos para nada esta posición y de hecho pues hemos presentado diferentes PNLs, de diferentes también proposición de ley para el reconocimiento, por ejemplo, de la nacionalidad saharaui, también para el reconocimiento de estas cuestiones y somos muy críticos porque creemos que España tiene una obligación como potencia administradora, una obligación histórica, además esta pasada legislatura que se habló tantísimo de memoria histórica, ¿no? Reconocer la responsabilidad de España sobre el Sáhara Occidental y, por tanto, su rol en el proceso de autodeterminación, en la consecución de este referéndum y también en el progreso del pueblo saharaui es central, ¿no? Yo creo que se puede resumir así. Presiones de Marruecos a las que ha caído pues, el Partido Socialista, un giro histórico que además no comparten ningún otro partido de la Cámara, incluido el Partido Popular o el PNV. No es una cuestión de izquierdas o derechas, es una cuestión de la presión que se ha ejercido sobre Pedro Sánchez. Y le pregunto, Vivian, ¿qué postura cree que debería tomar el gobierno, por tanto? Pues el gobierno lo que debería es negociar con Marruecos la descolonización del Sáhara Occidental. O sea, es decir, una postura valiente debería ser formar parte activa de estas conversaciones, de la negociación y de la misma manera que recibimos presiones, pues también encontrar la manera de negociar y de conseguir, ¿no?, que el pueblo saharaui pueda tener su legítimo derecho a la autodeterminación y pues al mismo tiempo pues seguir dotando de ayuda humanitaria, de ayuda de cooperación al desarrollo, inversiones en infraestructuras, etcétera, para conseguir pues el progreso del pueblo saharaui, aquellos que viven en los territorios ocupados o pendientes de descolonización y también aquellos que viven en Tinduf, en el desierto de Argelia, ¿no? O sea, una posición valiente sería una oposición, ¿no?, a esta resolución de Naciones Unidas, además, como decía antes, amparándose también en la resolución del TJUE. No hace ni un año que se ha dado esta resolución, ¿no?, en el que reconoce el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que el Sáhara no es marroquí, ¿no? Y por tanto pues poder reivindicar, ¿no?, ese mandato que hay, los principios de Naciones Unidas y el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, acompañándolo siempre, claro, pues con una propuesta de diálogo, una propuesta de negociación, entendiendo que a veces no se puede ir a máximos, pero sí garantizar que como mínimo el pueblo saharaui pues pueda hacer valer su voz. Pues Isaías, le pregunto también a usted si coincide con esta tesis de Vivian de que el Partido Socialista se ha rendido a presiones de Marruecos y qué alternativa habría que tener, porque parece que la Unión Europea también apoya el plan marroquí. Bueno, la Unión Europea no tiene posición. Son sus Estados miembros los que se han posicionado y es cierto que hay un número creciente que han, de cierta forma, utilizado la misma fórmula que el gobierno español, diciendo que la propuesta marroquí de autonomía es la más seria, realista, viable, etcétera, que no es exactamente la misma posición que han adoptado, por ejemplo, Francia o Estados Unidos, que reconocen la marroquinidad del Sáhara, pero que obviamente supone un acercamiento, ¿no? Yo creo que cualquier país busca tener las mejores relaciones con sus vecinos. Y España tiene un vecindario sur, en el que está Marruecos, en el que está Argelia, y entiendo perfectamente que para España sea fundamental tener unas relaciones normalizadas con Marruecos. El problema es que las relaciones bilaterales son pendulares, ¿no? Son pendulares, hay momentos de acercamiento, momentos de crisis, y sobre todo Marruecos utiliza una serie de palancas de presión cuando le conviene, cuando le interesa. Hay que recordar que España es el primer socio comercial de Marruecos. Por lo tanto, España tiene mucho interés en mantener esa dimensión de interdependencia económica. Pero es que además hay toda una serie de capítulos, como el de la gestión migratoria, el de la cooperación policial
por los tráficos de productos ilícitos o del control del terrorismo, etcétera, que son tan importantes también para las relaciones bilaterales. Y hay otra cuestión también muy importante, y es que no olvidemos que Marruecos reclama también la devolución de una serie de pequeños territorios que ahora son de soberanía española y que están en la costa norte de Marruecos. Esa disputa territorial que, por ejemplo, ha impedido que las fronteras entre Marruecos y España se hayan podido delimitar, es otra de las palancas de presión. Por lo tanto, a pesar de que obviamente España tenga más recursos, más poder en cierta forma que Marruecos, Marruecos tiene capacidad como para hacer mucha presión y doblegar en algunos momentos la posición española. De todas formas, si bien ha sido escandalosa, ¿no?, el giro de la posición del gobierno español, también hay que reconocer que cuando los representantes españoles van a Naciones Unidas y hacen menciones al Sáhara, no mencionan nada de la autonomía. Es decir, no han cambiado su discurso. Claro. Es decir, es algo así como que esa declaración fue una concesión para volver a encauzar las relaciones bilaterales que España pretendía con Marruecos. Marruecos pretende, por ejemplo, que España devuelva toda una serie de competencias, etcétera, y no lo está haciendo, ¿no? Por lo tanto, es una patata caliente difícil de gestionar para la diplomacia española. Pues Isaías Barreñada, vamos a acabar así el programa, nos quedamos sin tiempo, le agradezco que haya estado aquí con nosotros hoy. Muchas gracias a vosotros. Y Viviane Ogoouh-Corby, también muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí en este debate de France 24. Un placer siempre, muchas gracias a vosotros. Pues de nuevo un placer estar con los dos, también estar con ustedes. Yo les agradezco que sintonicen nuestro canal y les invito a que vean este y otros debates en nuestro sitio web y en nuestro canal de YouTube. Tengo que dar las gracias también a Tania Herrera, a cargo de los invitados, a Laura Garzón en la producción de este debate y a todo el equipo de luces y sonido detrás de las pantallas.